Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. Primero, muchísimas gracias, por supuesto, Ricardo, Ana, Andrés y a las organizaciones que representáis por participar en este acto. Muchísimas gracias a las autoridades aquí presentes. Muchísimas gracias a los portavoces y portavozas de los grupos parlamentarios en la Comisión de Consumo, a Marisol, a Laura, a Carmen y también a la presidenta de la comisión, precisamente a Rosa. Muchísimas gracias por vuestra participación, al resto de diputados, por supuesto, y gracias a vosotros y a vosotras por estar hoy aquí en este día, que como han intervenido durante bastante tiempo y han dicho muchas de las cosas que yo pretendía decir, pues realmente voy a tratar de ser muy sintético en lo que quiero transmitir. En primer lugar, es un día que yo creo que por lo general no estaba, o estaba más bien contextualizado hasta hace poquito tiempo, en una visión estrecha de lo que significa el consumo. Tengo la sensación de que la noción, el Día de la Persona Consumidora o el Día del Consumidor estaba asociado en la mente de la ciudadanía, no de los actores principales, pero seguro que en la mente de la ciudadanía, refiriéndose únicamente a la relación técnica comercial, a la transacción de consumo que se realiza en un centro comercial o en cualquier espacio de venta, y que, digamos, para mí representa una parte, pero no todo, de lo que significa el consumo. Para mí el consumo es algo más grande. Para nosotros, en el Gobierno, hemos conceptualizado desde el principio que el consumo es una relación social. El consumo es una relación social por los actores que envuelve, por los efectos que conlleva y por todo lo que afecta en una sociedad como la nuestra. Y por eso hemos ampliado foco, por decirlo de alguna manera, siempre en nuestras políticas públicas del Ministerio de Consumo, a la hora de hablar de qué significa el consumo. Porque si uno conceptualiza el consumo en la primera fórmula, en la visión estrecha, es probable que no se dé cuenta de todo lo que hay implicado en la relación social de consumo. Cuando nosotros vamos a un supermercado, por referirnos al ámbito de la alimentación, pero me valdría igual si nos refiriéramos a cualquier otro ámbito, por ejemplo el ámbito material, el de un electrodoméstico o cualquier producto similar, podríamos caer en lo que se podría llamar también a sí mismo el fetichismo del consumo, la sensación de que estamos yendo a ese supermercado, a esa tienda, y que eso que vamos a comprar en ese momento y que inmediatamente nos lo vamos a llevar a casa, está ahí por arte de magia, que no hay un proceso detrás, que no hay un proceso que involucra relaciones laborales, relaciones ecológicas, relaciones sociales. Y nosotros lo que tratamos de hacer es visibilizar todo eso. Cuando hablamos de consumo, hablamos de toda la cadena de valor, no solo económica, sino también ecológica, social, laboral, que implica que ese producto finalmente esté en ese estante a disposición de la persona que lo quiere y lo puede comprar. Y eso amplía el foco y nos permite hablar del impacto ecológico del consumo, del impacto sanitario del consumo, del impacto laboral del consumo, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una aproximación más correcta porque se puede incorporar también como un derecho a la información. Muchas veces concebimos los derechos de las personas consumidoras simplemente como una especie de kit de quejas y reclamaciones. No me ha gustado el producto tal y como lo compré, tengo derechos a reclamar, tengo derechos a luchar por esta vía. Y eso, de nuevo, es un elemento más de una visión más amplia. Para nosotros también es fundamental que la persona que va al centro de consumo pueda saber qué es lo que está consumiendo, pueda saber qué es lo que ha implicado ese consumo en efectos ecológicos, en efectos laborales, y pueda saber cuáles son sus efectos sobre su propia salud. Y es aquí donde nosotros nos incorporamos a una visión, insisto, más holística, más general. De ahí, de esa concepción, nos permite, en un día como hoy, centrarlo en un aspecto tan importante como es la infancia. Digo aspecto, pero evidentemente nos estamos refiriendo a una parte de la población especialmente vulnerable. Y nosotros en el Ministerio de Consumo hemos aprobado determinadas normas y determinados paradigmas, como el del consumidor, la persona consumidora vulnerable, que nos permite también poner el foco, iluminar aspectos que muchas veces, a nuestro juicio, pues no estaban suficientemente visibilizados. Y en un día como el de hoy, lo que hacemos es poner el foco todavía más
claramente encima de un sector muy específico y especialmente vulnerable, que son los niños y las niñas, sobre los que además las personas que han hablado previamente a mí yo creo que han dado y han aportado no solo datos, sino experiencias y una narrativa muy clara y argumentos sólidos de por qué esto es importante y por qué debemos intervenir. Hablamos de pobreza, hablamos de infancia y hablamos de cómo todo eso está interrelacionado en el propio acto del consumo, y en particular del consumo alimentario. En este ministerio, por las competencias que tenemos, esto ha sido un elemento de preocupación desde el principio, y lo ha sido también a raíz de la acumulación sistemática, año tras año, de informes públicos, de organismos de la sociedad civil, de organismos también de las universidades, que acreditaban que teníamos un problema con la forma de alimentar a nuestros niños y a nuestras niñas en nuestra sociedad y las consecuencias que eso tenía para la salud. Sabemos que este es un fenómeno complejo y los fenómenos complejos rara vez, si es que alguna vez, tienen soluciones fáciles. Esto exige una solución compleja, una solución multidisciplinar en su abordaje y también que afecte a diferentes ámbitos y aspectos. Por eso las recomendaciones y exigencias que planteaban al final tanto Andrés como Ricardo como Ana, creo que visualizaba muy bien eso. Son recomendaciones para diferentes aspectos, todos ellos interrelacionados. Y nosotros sabemos que para abordar, por ejemplo, las elevadísimas tasas de obesidad y sobrepeso en niños y niñas entre 6 y 9 años, que alcanza el 40% de la población, según el último informe Aladino, que no conocemos todavía a día de hoy, con el rigor necesario, el impacto que ha podido tener la pandemia en esos hábitos de consumo y en esas trayectorias de patrones de consumo, cómo abordar eso sabiendo que además está entrecruzado con el elemento de la pobreza. Y se ha señalado aquí, esas mismas tasas son el doble para las familias con menos recursos que para las familias con más recursos. Por lo tanto, hablamos de pobreza al mismo tiempo que hablamos de patrones de consumo. Pero sabemos que esto tiene que ver con incentivos fiscales, por ejemplo, se refería también Andrés en su última intervención a la cuestión de la fiscalidad. Nos referimos a hábitos de vida, ya no solo de consumo, el ejercicio físico, su existencia o su ausencia implica en gran medida también otra trayectoria distinta. Hablamos, por supuesto, de información, de conocimiento. Mis padres, mis abuelos, generaciones precedentes no tenían la información que hoy tiene la sociedad a su disposición, pero incluso a día de hoy, con la información existiendo encima y estando encima de la mesa, mucha gente desconoce cuáles son los efectos en el corto, en el medio y el largo plazo del consumo sistemático y recurrente de determinados tipos de productos. Y este es el elemento que yo quiero señalar. Cuando abordábamos todos estos problemas y decidimos hacer un plan, digamos, integral, que afecta a otros ministerios, teníamos también muy claro que el criterio que teníamos que seguir era el criterio científico. Esto no podía ser una cuestión arbitraria. Esto no era una cuestión de vamos a promover este tipo de alimentos porque me gustan más, o porque me suenan mejor, o porque tienen una producción nacional o internacional o lo que fuera. No, la ciencia ha ido acumulando durante muchos años una serie de evidencias científicas, decía Ana, que nos han ido arrojando luz sobre los efectos nocivos y también beneficiosos de determinados patrones de consumo. Y es ahí donde nosotros decíamos, pues esto es el rigor que tiene que estar detrás, iluminando y empujando nuestras políticas públicas, porque el que consumimos finalmente nos afecta. ¿Cómo empujamos hacia patrones de consumo entonces más saludables? Por diferentes vías. Creo que alguna la he señalado ya, la de las señales en precios, la de la fiscalidad, hacer todo lo posible para que sean más baratos los productos más beneficiosos para los niños y las niñas y hacer también un poco más caros aquellos productos que son perjudiciales. Es un juego de incentivos que funciona y en los informes relacionados y que evalúan la última política que hicimos sobre esta fiscalidad en bebidas azucaradas, pues apuntan a que efectivamente funcionan, pero eso no resuelve todo el problema en su conjunto ni agota las medidas posibles. Lo que nos dimos cuenta también es que si lográbamos promover hábitos de consumo más saludables, también al mismo tiempo se solapaba con los hábitos de consumo más sostenibles, en gran medida. La humanidad va a enfrentar muchos retos en los próximos, lo estamos haciendo ya, en los próximos años, las próximas décadas. Uno de ellos, relacionados con la alimentación, tiene que ver en
que para 2050 vamos a ser aproximadamente 10.000 millones de personas en el planeta. Y el reto es cómo alimentamos a 10.000 millones de personas de una manera saludable, con un impacto ecológico cero en cuanto a sus repercusiones sobre el cambio climático, contaminación de ríos, contaminación de agua, acidificación de océanos, etcétera, etcétera, para que podamos sostener la vida en el planeta. Y existe ese concepto que las propias Naciones Unidas están promoviendo de dieta planetaria, que es un concepto que promueve que a través de nuestros hábitos de consumo podemos cumplir ambas expectativas, proteger nuestra salud, proteger el planeta. Por eso, cuando promovemos políticas públicas, también lo hacemos pensando en promover alimentos de proximidad, alimentos con un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero mucho menor que la promoción de otro tipo de productos que proceden pues, de miles de kilómetros y que tienen una huella ecológica mucho mayor. Por lo tanto, en esa doble vertiente, proteger el planeta, proteger a la salud y proteger muy particularmente la salud de los más jóvenes, de los menores, de los niños y de las niñas, es donde nos hemos situado. Y uno de los vectores principales, que es el que está encima de la mesa ahora mismo, o mejor dicho, dos vectores, uno es el de los comedores escolares, se ha hecho referencia anteriormente, y otro es el de la publicidad de alimentos. El de los comedores escolares es obvio que está inspirado en esto que acabo de sintetizar, porque lo que promovemos es que todos los comedores escolares puedan ir empujando hacia una dieta más saludable y más sostenible, y que por lo tanto, precisamente por el ejercicio que tienen esos comedores a efectos de la desigualdad y a efectos de esa edad temprana, puedan resolver muchos más problemas de los que a veces nos creemos, o al menos mitigar mucho más los impactos negativos que tiene la desigualdad, la pobreza y otra serie de efectos sobre la salud de los menores. Y el de la publicidad de los alimentos. El de la publicidad de los alimentos es un tema que es significativo de cómo se ponen en marcha las políticas públicas y también de sus propias dificultades. El de la publicidad de los alimentos dirigidos al público infantil es un caso, yo creo que paradigmático en todos estos sentidos, porque es un tema político. Es un tema político porque tiene que ver con cómo configuramos la sociedad y, por lo tanto, ahí caben diferentes opiniones. Y cuando hay diferentes opiniones puede haber conflicto de esas opiniones y es un tema político que se resuelve con la discusión, deliberación y negociación. Pero es un tema que no suele ser muy ideológico en el sentido de implicar grandes conflictos partidistas. Es un tema que adquiere un alto consenso en todo el eje ideológico. Gentes de derechas, gentes de izquierdas, gente de centro, gente que no se considera ninguno de estos tres elementos en el espacio geográfico de la ideología, están de acuerdo con que hay que proteger a los niños y a las niñas regulando mejor la publicidad de los alimentos dirigido al público infantil. Un reciente estudio decía que más del 80% de la población en su conjunto está de acuerdo en esta tarea. Países como el Reino Unido, como Portugal, como Noruega, lo tienen ya aprobado. Otra cosa es que podamos discutir sobre el criterio de la regulación en sí misma, que en nuestro caso y en nuestra propuesta es la Organización Mundial de la Salud, que tiene unos perfiles nutricionales a partir de la evidencia científica, en línea de lo que yo planteaba. Pero es pertinente porque la publicidad funciona. Permitidme que diga algo que parece como muy absurdo, porque es como casi reiterativo, pero la publicidad funciona y si no, no existiría la publicidad. Es decir, la publicidad se pone en marcha por parte de las grandes empresas que producen esos productos porque saben que funcionan, porque están en su objetivo social de vender la máxima cantidad de productos posibles. Y la publicidad funciona. El problema es que esa publicidad, cuando se vehicula hacia los menores, cuando se vehicula hacia los niños y a las niñas, lo está haciendo hacia un sector altamente vulnerable y con muy poca capacidad de defensa ante esa industria que ha medido muy bien ese tipo de publicidad. Yo lo cuento a nivel anecdótico, pero creo que permite la generalización, y es cuando yo voy con mis niñas al supermercado, evidentemente ellas se van automáticamente hacia donde están sus personajes preferidos de televisión, que no son la fruta y las verduras. Es decir, ese tipo de publicidad de sus personajes preferidos de televisión no está, desgraciadamente, añado yo, en los productos más saludables. Está siempre en los productos que la ciencia ha acreditado ya, que tienen un impacto muy nocivo por el exceso de grasas, por el exceso de azúcares o por las razones que se considere ultraprocesados y demás, que saben que van a tener un efecto nocivo sobre los niños y las niñas. Y entonces las familias pueden disponer de la mejor información posible, pero ya tienen un conflicto en ese momento.
pero es que muchas veces ni siquiera disponen de esa información, porque tener esa información implica tener tiempo, y todos sabemos que el tiempo escasea, especialmente entre las familias más pobres, que tienen muchas más dificultades para atender de manera adecuada todas las cuestiones de la alimentación. Por lo tanto, lo que tenemos que entender como sociedad es cómo somos capaces de proteger a los niños y a las niñas y a las familias de ese tipo de mensaje, ese tipo de incentivo perverso que lo que hace es empujar a nuestros niños y a las niñas a unos hábitos de consumo que les van a costar mucho en términos de salud pública. A ellos, como personas individuales, personitas, si me permitís, pero también a la salud pública, porque ese tipo de problemas en la infancia son una especie de condición muy importante para la reproducción de problemas más serios y más graves ya en la edad mayor, con un impacto también sobre el sistema sanitario público. Y por lo tanto nosotros tenemos ahí algo que podemos abordar desde el principio combinando la educación, la información, la regulación y los incentivos. Y la idea es regular la publicidad de manera que, la publicidad dirigida al público infantil, de manera que esos niños y esas niñas estén más protegidas. Esto que acabo de escribir someramente es el Real Decreto de Publicidad. Y el Real Decreto de Publicidad, de regulación de la publicidad dirigida al público infantil, es un Real Decreto que en la calle consigue bastante adhesión, es decir, la gente está de acuerdo. La gente está de acuerdo y lo entiende, y como decía, hay otros países que lo tienen puesto. Pero llama la atención también la dificultad que existe para ponerlo en marcha desde la política pública. Y en parte es comprensible. Decía Ana, ¿cómo conseguimos que las grandes empresas se sientan copartícipes? Hay muchas grandes empresas y muchas empresas que se sienten copartícipes, pero hay otras que son las que producen esos alimentos que tienen un conflicto objetivo. Tienen un conflicto objetivo porque sus niveles de beneficio dependen de la venta de ese tipo de productos que la ciencia dice que su consumo recurrente es nocivo para los niños y para las niñas. Y hay un conflicto objetivo. Y por lo tanto, sus legítimos intereses de mayores beneficios empresariales colisionan con la salud individual de los niños y de las niñas y de la salud pública en general. Y esto no hay que ser muy radical para darse cuenta de que esto es uno de los temas que está encima de la mesa. Y nosotros creemos, y es mi convicción personal, de que desde la administración pública nosotros no somos árbitros entre las personas consumidoras en la calle y los actores económicos en el mercado. Nosotros no somos árbitros para mediar, nosotros no estamos ahí como en un árbitro en una competición deportiva, nosotros tenemos opinión, tenemos un mandato, tenemos unos criterios y unos valores, cada gobierno tendrá los suyos, pero el nuestro tiene que ser, en mi opinión, preservar la salud pública y preservar la salud de los niños y las niñas, anteponiendo ese criterio al criterio de los legítimos mayores beneficios empresariales en ese sector. Y este es un conflicto que existe. Y quizás es lo que explica que, desgraciadamente, todavía no hayamos podido sacar adelante ese Real Decreto. Quedan 15 días. Quedan 15 días y lo que aprovecho en esta ocasión es para hacer un llamamiento a todos los actores políticos para que empujen, para que no perdamos esta oportunidad. Este es el último año de legislatura, el Real Decreto está ya listo, está listo, se puede aprobar en el Consejo de Ministros una vez terminen los trámites en esta misma legislatura para que, una vez haya concluido esta legislatura, los niños y las niñas de nuestro país estén más protegidos. Insisto, esto no es la panacea, esto no es una bala de plata, esto es un elemento más que ayuda, que interviene, que nos protege, pero que tiene que ser combinado con la educación, con la información, con la fiscalidad, con los comedores públicos, con muchas otras cosas, con el ejercicio físico, pero esto es necesario. Y esto es lo que nosotros queremos mandar de mensaje. Y quedan 15 días para que todos los actores políticos que estamos involucrados en esto nos pongamos en marcha, porque si no, no habrá tiempo para aprobarlo en esta legislatura y pasaremos un año más con los niños y las niñas más vulnerables en este país, especialmente sometidos al bombardeo de la publicidad. Se hablaba en algunos estudios de más de 4.000 anuncios al día. Hablaba Ana del efecto de las pantallas. Yo he puesto un ejemplo que os habrá llamado la atención porque se refiere a niños y a niñas. En mi caso, mi hija mayor va a cumplir 5 años este año, pero cuando nos referimos a niños y a niñas o a menores, también nos referimos a los adolescentes que hacen un consumo importante de pantallas en redes y que ve a un influencer que les recomienda por argumentos estrambóticos o no, les recomienda un consumo determinado de productos sin que él sepa cómo van a afectar a su salud. Bueno, pues todo eso es parte de la publicidad y estamos hablando siempre de menores, estamos hablando de niños y de niñas, estamos hablando de un sector muy vulnerable, porque no hablamos de restringir este tipo de publicidad para los mayores de edad,
ni hablamos de restringir para aquellas personas que tienen capacidades evidentes para discernir qué es lo bueno y lo malo. Ahí afectan otro tipo de incentivos, como la fiscalidad y demás, pero desde luego lo que hacemos aquí es poner el foco en la infancia, que creo que es lo que más nos debe ocupar en este momento. Por eso quisiera agradeceros en el día de hoy, como decía Desiderio, es un día de celebración, pero es un día de reclamación, de reivindicación, para recordar lo importante que es el consumo alimentario, lo importante que son los patrones de consumo y lo importante que son este tipo de hábitos que cuando se inculcan en la infancia son muy difíciles de deshacer después. Lo dice alguien que se ha tenido que deconstruir, porque en mi infancia, en mi propia experiencia personal, este tipo de información no se conocía o quienes me inculcaban ese tipo de prácticas no lo conocían y de construirse, deshilachar todo ese tipo de prácticas y de hábitos es complicado. En este ministerio hemos hecho muchos procesos para descubrir qué estaba sucediendo. Decía Ricardo que hay que dejarles hablar. Tenemos un proyecto piloto que ha terminado ya en 4 colegios para preguntarles directamente a los niños y a las niñas sobre esta cuestión. Pero hemos tenido también a bastantes profesionales de la nutrición, profesionales de la alimentación, en campañas específicas para madres y padres, para las meriendas, para los desayunos, para que tuvieran toda la información, y todos nos venían a repetir la misma. Lo difícil que es, en las condiciones actuales, poner en marcha patrones de consumo saludables para los niños y para las niñas. Y, bueno, si queréis algún día, cualquiera que quiera, puede ir a un parque infantil, al que voy yo o a cualquier otro, para comprobar cómo las salidas de los colegios por la tarde, las meriendas, son muy complicados de manejarte socialmente en ese contexto. Por lo tanto, los retos son enormes, porque nosotros y nosotras sí conocemos ya cuáles son los efectos a medio plazo y a largo plazo de ese tipo de fenómeno, y tenemos la obligación de actuar. Por lo tanto, daros las gracias por la participación en este evento. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo a todos los representantes parlamentarios que estáis aquí, porque vuestra también es, lógicamente, la palabra del legislativo, y agradeceros para que sigamos, y pediros que sigamos todos empujando en esta tarea, que es una tarea que merece la pena y que, sobre todo, es absolutamente necesaria. Muchísimas gracias.